Tiene apenas 38 años, pero ya dirigió dos de las secretarías más importantes del gobierno de México, presidió el partido político más poderoso del país y hoy trabaja directamente dentro de la presidencia de Claudia Sheinbaum. Y precisamente por su edad existe algo que ningún otro candidato puede comprar: tiempo, y mucho tiempo. Mientras algunos de los presidenciables que hemos analizado podrían estar frente a su última oportunidad en el 2030, Luisa María Alcalde podría competir en el 2030, en el 36 o incluso después. Pero existe una pregunta mucho más importante: ¿estamos frente a una futura presidenta de México o simplemente frente a una de las funcionarias mejor posicionadas dentro del movimiento de Andrés Manuel López Obrador? Este es el episodio número 10 de los presidenciables de México para el 2030, Luisa María Alcalde. Luisa María Alcalde Luján nació en la Ciudad de México en el 87, estudió Derecho en la UNAM y posteriormente realizó estudios de maestría en Derecho en la Universidad de California en Berkeley. Y a diferencia de varios políticos que llegaron a Morena cuando el partido ya estaba ganando elecciones, ella pertenece a la generación fundadora del movimiento. Se incorporó desde sus primeros años y en el 2011 fue coordinadora nacional de Morena Jóvenes y Estudiantes. Un año después, con apenas 24 años, llegó a la Cámara de Diputados, pero para entender por qué su nombre importa rumbo al futuro de Morena, hay que entender también de dónde viene. Luisa María creció dentro de una familia profundamente vinculada con la izquierda mexicana y con el movimiento de AMLO. Su madre, Berta Luján, fue contralora durante el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México y posteriormente ocupó cargos importantes dentro de Morena. Su padre, Arturo Alcalde Justiniani, es un reconocido abogado laboral que durante décadas ha trabajado con organizaciones sindicales. Su hermana, Berta Alcalde, también ha ocupado diferentes responsabilidades públicas. Para sus simpatizantes, esto significa que Luisa creció rodeada de política, derecho laboral y movimientos sociales. Para sus críticos significa que pertenece a una familia con conexiones privilegiadas dentro del proyecto político que gobierna México. Y esa discusión sobre mérito, influencia familiar y cercanía con López Obrador seguramente aparecería en cualquier campaña presidencial futura. Su verdadero salto al primer nivel ocurrió en diciembre del 2018. AMLO acababa de asumir la presidencia y nombró a Luisa María Alcalde secretaria del Trabajo y Prevención Social. Tenía apenas 31 años y aquí ocurrió algo importante. Independientemente de lo que uno piense políticamente de ella, no pasó por una secretaria irrelevante. Durante su gestión ocurrieron algunas de las transformaciones laborales más importantes del sexenio de AMLO. Se implementó la reforma laboral que modificó profundamente el sistema de justicia laboral y la democracia sindical. Se impulsaron incrementos sustanciales al salario mínimo y se llevó adelante la reforma que restringió la subcontratación, mejor conocida como outsourcing. Alcalde se convirtió en una de las principales voces del gobierno defendiendo esos cambios. Eso le dio algo que muchos políticos jóvenes no tienen: una política pública concreta con la cual asociar su nombre. En junio del 2023 llegó probablemente el nombramiento que terminó de convertirla en una figura nacional. AMLO la designó secretaria de Gobernación. Tenía 35 años y se convirtió en una de las personas más jóvenes de la historia moderna de México en encabezar una dependencia que tradicionalmente ha sido considerada una de las posiciones más poderosas del gabinete. Gobernación significa negociación política, relación con gobernadores, Congreso, derechos humanos, migración, asuntos internos y manejo de conflictos. Y durante décadas la Secretaría de Gobernación fue vista casi como una plataforma natural hacia la presidencia. Sin embargo, aquí aparece una de las principales preguntas sobre su trayectoria. Luisa María Alcalde ha ocupado puestos enormes a una edad extraordinariamente joven, pero ¿cuánto poder político propio ha construido realmente? Esa es una pregunta distinta, porque existe una diferencia entre ser nombrada para posiciones importantes por un presidente poderoso y construir una estructura electoral independiente que pueda llevarte a la presidencia. Hasta ahora, Alcalde ha demostrado capacidad para trabajar dentro del movimiento de AMLO. Todavía no sabemos si puede encabezarlo, y entonces llegó el 2024. Claudia Sheinbaum ganó la presidencia y Morena necesitaba una nueva dirección nacional para comenzar la era posterior a AMLO. En septiembre de ese año, Luisa María Alcalde fue elegida presidenta nacional de Morena. Alcalde, con 37 años, recibiría la tarea de mantener unido a un partido gigantesco que para entonces controlaba gran parte de los gobiernos estatales y contaba con enormes mayorías legislativas. Ese pudo haber sido su momento político más importante, porque dirigir Morena no significa administrar cualquier partido, significa administrar una coalición enorme de grupos políticos que no siempre se llevan bien entre ellos: gobernadores, legisladores, líderes regionales, antiguos priistas, perredistas, militantes históricos, empresarios y aliados como el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Durante su dirigencia, Morena puso en marcha una campaña masiva de afiliación y reorganización territorial.
Alcalde aseguró al despedirse del cargo que el partido había pasado de menos de 3 millones a más de 12 millones de afiliados. También tuvo tropiezos. Los resultados electorales locales en lugares como Durango y Veracruz provocaron críticas y discusiones internas sobre la operación partidista. Morena además tuvo que enfrentar disputas por candidaturas, incorporación de políticos provenientes de otros partidos y el eterno problema de mantener disciplina dentro de una organización que creció demasiado rápido. En el 2025, bajo su dirigencia, el partido incluso anunció mecanismos para revisar nuevas afiliaciones, después de controversias provocadas por personajes provenientes de otras fuerzas políticas. Luisa María Alcalde dejó la presidencia de Morena después de que Claudia Sheinbaum la invitara a regresar al gobierno federal como consejera jurídica del Ejecutivo. Morena nombró posteriormente a Ariadna Montiel como nueva dirigente nacional y desde entonces Alcalde trabaja directamente desde Palacio Nacional y además encabeza el espacio gubernamental denominado Derecho de Réplica, creado para responder a información que el gobierno considera falsa o engañosa difundida en medios y redes sociales. Es decir, lejos de desaparecer, volvió al círculo inmediato de la presidencia. Y aquí es donde comenzamos a hablar del 2030. Claudia Sheinbaum no puede reelegirse. Morena tendrá que escoger a otra persona para defender la presidencia. Y dentro del movimiento existirán figuras con perfiles mucho más fuertes como Noroña, Harfuch, Ebrard, otros gobernadores y secretarios podrían crecer enormemente durante los próximos 4 años. Luisa María Alcalde todavía no aparece necesariamente como la favorita inmediata, pero posee ventajas que sería un error ignorar. La primera, su edad. En el 2030 tendrá solamente 42 años. Segundo, su carrera histórica en el movimiento de López Obrador. Otra, quizás sea la más interesante, pertenece a una generación política mucho más joven que la mayoría de los dirigentes históricos de Morena. Si Morena quiere presentar en el 2030 una renovación generacional sin abandonar la 4T y su identidad, Alcalde podría encajar perfectamente en esa narrativa. Pero también tiene debilidades muy claras. La primera es que nunca ha ganado una elección ejecutiva por sí misma, nunca ha gobernado un estado, nunca ha sido presidenta municipal, nunca ha tenido que convencer personalmente a millones de ciudadanos para que voten por ella. Su elección como diputada ocurrió hace muchos años y buena parte de su carrera posterior ha sido mediante nombramientos. La segunda es que todavía no sabemos cuál será el proyecto de Luisa María Alcalde, separado del proyecto de AMLO o de Claudia Sheinbaum. Y finalmente existe el tema familiar y político. Sus adversarios seguramente intentarán presentar su trayectoria como producto de una red de relaciones construidas alrededor del obradorismo. Sus defensores responderán que su currículum habla por sí mismo: diputada, secretaria de Trabajo, secretaria de Gobernación, presidenta de Morena y ahora consejera jurídica antes de cumplir 40 años. Entonces, ¿puede ser presidenta de México? Sí puede, pero todavía no la colocaría como favorita. Para llegar realmente a esa posición necesita algo que todavía no tiene: construir una identidad política propia frente al electorado mexicano. Porque hasta ahora conocemos perfectamente a la funcionaria de López Obrador, a la dirigente de Morena y a la integrante del gobierno de Sheinbaum. Lo que todavía no conocemos es a Luisa María Alcalde candidata. Y quizá ahí es lo más fascinante de su historia. A diferencia de muchos de los otros presidenciables que hemos analizado, no necesita que 2030 sea su única oportunidad. Si no es en el 30, es en el 36 o después. Si permanece dentro del primer círculo de poder durante la próxima década, su nombre probablemente seguirá apareciendo una y otra vez. Tal vez la pregunta correcta no sea si Luisa María Alcalde será candidata para el 2030. Tal vez la pregunta sea cuánto tiempo puede permanecer una persona tan joven tan cerca del poder antes de intentar llegar a la posición más importante de todas. Y ahora te toca a ti. ¿Crees que un día pueda ser presidenta de México? ¿Crees que ha sido beneficiada por su cercanía con López Obrador y Morena o su familia? ¿Votarías por ella por encima de Fernández Noroña, García Harfuch o Marcelo Ebrard o algún otro candidato? Tu opinión, por favor, en los comentarios. Te pido un me gusta y nos vemos en el próximo video.